Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más. Buenos a todos, no sé a qué hora nos estén escuchando, pero les saluda Enrique Rodríguez. Saludo, Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, aquí con alergia. Y aquí con Ten- las inclemencias. Ya, antes hablábamos solo del tiempo. Ahora cada vez que empezamos los últimos podcasts, estamos hablando de los problemas que nos genera Internet. Exactamente. Este, sí, dejaron de hablar Clima. del clima y ahora hablan de Internet, de El caso todo. es quejarse de algo, casi, casi. Pues sí, porque es lo que nos alimenta básicamente, ¿no? El Internet se volvió nuestro suministro de todo, de contenido Oye, y hemos tenido problemas. oye, qué bien se ve tu imagen comparada con la mía. Te ves súper Muchas nítido y yo gracias toda pixelada. a todos Es los que yo soy que, de Minecraft, soy del todos, universo de exacto, Minecraft. todos los que no nos ven, pues sí, hubo una mejora ahí con la camarita. No sé para qué, porque solo se ve mi cara inútil, pero pero nada, sí, modifiqué mi cámara. Sí, Y se ahora nota, se re que te nota. Hay y una eso que gran estamos, mejoría. justo lo que decíamos, no estamos grabando afuera de las horas en las que normalmente grabamos, pues por el problema del internet y de otras cosas. Pero bueno, por fortuna aquí estamos, como siempre digo, un día más, una semana más, un mes más, ¿no? Ay, Con sí. la gente. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Cómo vas? Me contaron por ahí que tienes una dinámica para el podcast. A ver qué tal nos sale. Espero que quienes nos escuchan lo reciban bien. Estamos tratando de irle modificando un poquito ya la cosa esta de generar ideas para subir contenido. No nos hemos tomado temporada, o sea, desde que arrancamos prácticamente las veces que hemos parado de subir podcast ha sido porque hay problema, o alguna situación personal se ha presentado o digamos de orden técnico o tecnológico, pero no ha sido por falta de ideas. Sin embargo, en ocasiones, bueno, no hay temas a los cuales nosotros consideremos sacarle jugo por más que seamos parlanchines y nos guste platicar y seamos dados a la buena y larga plática, pues llega un punto en el que uno dice, bueno, ¿qué onda? ¿No? Entonces, bueno, además el estilo siempre permanece y cansa. Yo te he comentado a ti, Úrsula, que yo en la vida he tenido dos grandes maestros, si acaso uno más, y fueron profesores a los que yo les admiraba cada palabra que decían. Era tomar su clase y sentía yo que cada minuto que hablaban era un minuto aprovechado y enriquecedor hasta que me dieron 5 años seguidos y el último año dije, yo a estos ya les escuché todo lo que les tenía que escuchar. O sea, inclusive a mis grandes maestros llegó un punto en el que dije, bueno, a estos yo ya les sé de ida y vuelta por dónde van sus argumentos y la gente que nos oye, pues en algún punto van a decir lo mismo, sin que eso quiera decir que estemos sugiriendo que somos esos grandes maestros, porque esto no es una clase. Pero me encanta el marketing negativo que le hago Exactamente. al tema de estar con la obsesión de decir que no es una clase, ¿no? Pero sí, o sea, la gente se aburre, entonces se aburren de mis vueltas, de mis constantes comas ahí, de mis paréntesis interminables y en algún momento les ha de hartar. Entonces, bueno, este es un intento de tratar de cambiar un poquito la dinámica. Tampoco vamos a hacer grandes piruetas, pero pues bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Es como pues tú explícanos para que la gente... Un ensayo. Y es que eso, o sea, ahí voy a dar yo otra pirueta, ¿no? Yo Sí. hoy estaba platicando con un amigo que siempre hace énfasis en que yo puedo hablar de lo que sea y que siempre tengo historias. Él me dice, siempre tengo historias. Y yo ya caí en esa dinámica de decir, hablo de un tema y le digo, ahí está, esta historia, a ver de qué otra historia te voy a contar, ¿no? O sea, pero sí, efectivamente, siento que estamos en un punto en el que hay que hacer otras cosas ahorita, que digo que ni siquiera es como que digamos, el gran cambio, simplemente que ahora se me ocurrió que tener más como preguntas, pero más que preguntas, como unos tópicos Ujú. de los que hablar y en torno a los que gire lo que hoy vamos a platicar, más que un tema en específico, porque normalmente tenemos un tema en específico, ¿no? Que si el deporte, no sé de qué tanto hemos hablado, del comercio justo, del body positive, o sea, siempre tenemos un tema en el cual partimos y pues echamos nuestro rollo, pero ahorita yo lo quería hacer como más fresco, intentando entender que ninguno de nosotros dos es muy fresco, ¿no? O sea, somos más como pesados. Y Sí, sí, no pesados de pesadez, sino sí, sí, pesados sí, como que nos gusta hundirnos en un tema. sí, sí, sí.
Entonces, pues eso quería, o sea, y son como tres, cuatro tópicos, preguntas en los que quiero que platiquemos y reflexionemos y que y que pueda ser en diferentes frentes, ¿no? O sea, si hay un tema del que no sabemos casi nada, pues podemos tratarlo desde la vida cotidiana, desde lo experiencial o desde lo teórico, conceptual o desde lo aplicado, entendiendo que ambos tenemos una formación en ciencias sociales, digo, la tuya completamente en la investigación y la mía meramente aplicada. Ay, ahí empezó, espérame, Sí, es que viene paletas. una poco si quieres mutear, en lo que yo complemento, que en realidad lo hacemos justo bajo la reflexión y la conciencia de que podemos cansar, no podemos, eventualmente, o ya hemos cansado o cansaremos a la audiencia. Saludos a los que se van uniendo poco a poco a seguirnos, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts o en iVoox o en YouTube. Saludos a los que poco a poco se van uniendo, eso, ¿no? De cómo se van a aburrir la siguiente vez o cuánto tiempo. Evidentemente eso va a pasar, me pasa insisto, no solo con maestros, sino con la gente que yo consumo contenido, me pasa, me aburren hasta que cambia. Y es un poco la idea, ¿no? Como de, bueno, ¿de qué manera le damos un giro para que les pueda gustar? En el entendido de que si bien este no es un canal de divulgación, ya ni sé ni cómo estamos, no es un podcast de divulgación. Creo Sí, que no me estamos en acuerdo si es entretenimiento. entretenimiento, no sé, una cosa ahí. Entretenimiento. Pusimos lo que sea, ¿no? O sea, no sé qué tan entretenidos seamos, pero bueno, el tema es que sí hay como la idea de, pues eso, de no hartarles tanto. Pero bueno, Exactamente. si no, pues lo Ni lamentamos. mos, ni mos. Sí, porque temas, al final de cuentas, mira, estamos hablando, ¿no? O sea, no hay ningún Exacto. problema. Pero sí, darle por ahí un giro, que sea algo accesible, que cualquiera pueda escuchar y pues vamos a ver qué sale, ¿no? A ver qué onda con esto. Exactamente. Pues sí, entonces, o sea, como que la primera, digamos, el primer tópico o la primera pregunta o la primera término para esto es hablar de la cultura y ahí te va. ¿Por qué? En primer lugar, porque tú, bueno, no últimamente, pero sí como que, no sé, de un mes para acá le has metido como candela en tus redes sociales el tema de la cultura y hasta ya te pidieron que hables más o menos de eso. Entonces quería que eso sea lo primero, o sea, que entendemos que a qué reflexiones nos lleva el término cultura. Ahí viene Sí. Pues más que me hayan pedido, lo que, o sea, más bien, no es que me lo hayan pedido tal cual. Lo que pasa es que son reflexiones justamente que yo abordo de manera más en clase. Hay como varias vertientes, ¿no? Y aquí irremediablemente al tocar este tipo de temas nos tenemos que poner pues muy de clase, muy teóricos, pero yo la forma como lo he desarrollado es como una crítica, una crítica a la manera como se ve la cultura. No tanto en cuanto a dar definiciones de tal, sino cómo posicionarme respecto a la cultura. Curiosamente, en mi trabajo como investigador, no he reflexionado tanto sobre la cultura porque me parece que es uno de los términos más sobados en ciencias sociales y más manoseados, pero sí de tomar una postura crítica respecto a la cultura. La primera, para abrir boca, yo creo que es algo que la mayoría de los que estemos inmiscuidos en eso lo sabemos, es que desgraciadamente se ha divulgado de muy mala manera el término cultura, es decir, sí ha llegado a mucha gente el hablar de la cultura, pero se ha hecho de manera muy mala y esto ha conllevado a que la gente lo utilice, por supuesto, de manera errónea. No queremos que la gente cada vez que hable de cultura nos tenga la definición exacta de las ciencias sociales, pero sí creo que ya se ha derramado el vaso, es decir, ya se utiliza el término cultura muy lejano a lo que quiere decir. Lo primero, y eso lo sabemos desde el primer semestre, es que nos quitan a nosotros la idea de que cultura se refiere a una persona que sabe mucho, ¿no? O que es culta. Y que una persona que no tiene un marco de educación en su vida, pues es inculta. Y eso no es la cultura, ¿no? Esto y aquí es donde viene el problema, porque justo muchos estudiantes se quejan de cuál es la definición de cultura, ¿no? O sea, cuál es la definición que existe de cultura. Y pues no existe una definición única de cultura. Sin embargo, ahí es donde empieza mi crítica. No se puede relativizar, es decir, como hay muchas definiciones de cultura, entonces cultura es todo lo que quieres que sea. No, no. Hay una gran definición de cultura que es la que nos machacan, que es la de Taylor,
que es ese todo complejo que conlleva actividades, tú te lo sabes mejor, economía, socialización, creencias, lengua, ritual, empieza a enumerar una serie de cosas, o sea, todo lo que es parte del quehacer humano. Y de ahí se derivan otras interpretaciones. Tú dices que te gusta la del otro autor, el francés Lévi-Strauss, y hay quienes creen que otro autor, digo, tengo que hacer estas paradas por si hay alguien que no le interesa o no es antropólogo y estos temas no le interesan profundizar. Hay otro autor que dice que la cultura es un texto y el cual hay que interpretar, pero se lo quitó a otro autor que se llama Max Weber. Es decir, hay como una serie de cosas. Lo que es un hecho es que la cultura se refiere al quehacer humano, es decir, todo lo que hacemos esconde o muestra la cultura. El problema viene cuando a la cultura se le van achacando dos cosas, o se lleva a un terreno ultra simplista de todo es cultura, o se lleva a unos terrenos donde se trata de meter en camisas de fuerza, o sea, como que todo es cultura y todo hay que verlo de manera relativista, es decir, todo lo que tú digas y hagas mientras lo creas es cultura, y no es cierto. La cultura tiene límites. No me acuerdo el nombre del autor, pero hay un autor que habla del límite de la cultura. Tiene límites esto, tanto a nivel académico como a nivel de personas. Entonces, muchas de las cosas, de los malos entendidos que hay hoy en día en tema de políticas públicas, pero también de políticas identitarias, tiene que ver justamente con la pifia que ha cometido la antropología y la sociología de mal difundir que todo es cultura y que todo se puede entender y explicar exclusivamente de la cultura, y que no importa cómo te sientas, mientras te sientas y compruebes que eso está vinculado a la cultura, es válido. Y no es cierto. No es cierto. No, eso tiene que tener límites, ¿no? Entonces, esa ha sido mi crítica justamente a cómo se ha utilizado la cultura, pero no a la gente nada más que lo utiliza y que no es especialista en el tema, sino sobre todo con los especialistas, que creo que hemos hecho una mala y una pésima difusión con tal de divulgar y se ha soltado conocimientos a tal grado que hoy cualquier persona se te para y en una reunión, por lo que sea, te dicen, es que es cultural. ¿Y por qué ve tal cosa o por qué come demasiado chile en polvo? Es que es cultural. Es que es cultural y es cultural todo. Y no, amarrarse los zapatos de una forma y no de otra y hacer un nudo y no de otra no es cultura. Forma parte de un quehacer cultural, pero no es cultura. Entonces, ahí vienen los sinsentidos, porque entonces todo se quiere justificar hoy en día, sobre todo cuestiones que tienen que ver con corrección política, solo porque es cultural. Y a mí me parece que eso tiene que tener frenos. No me parece, tiene que tener frenos. Las mismas ciencias sociales te lo ponen metodológicamente. O sea, no puede pasarse solo por el filtro de lo cultural. Así es. Sí, no, y fíjate que ya voy a meter otro tema y así, aquí, que no estaba en los tópicos que elegí, pero ahorita verán por qué. Pero bueno, volviendo a eso, ese señor Lévi-Strauss, no, ese señor así Lévi-Strauss, y pues toda la escuela que emana de su trabajo, especialmente a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta la antropología estructural, ni nada de esos rollos, ¿no? De sistemas de parentesco, ni nada, no me gusta. Y justamente una de las cosas que hizo Lévi-Strauss es hacer 80,000 definiciones de cultura. Yo no sé si hay alguien que haya hecho más definiciones de cultura que él. Y una de las definiciones de cultura que él hace es la que me gusta. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque entiende o responde de manera operativa a la definición de cultura. Es decir, la vuelve algo como una herramienta metodológica a la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, llamamos cultura a todo conjunto etnográfico que desde el punto de vista de la investigación presenta respecto a otras diferencias significativas. Es decir, esta es una de sus definiciones que da de cultura. Vuelve a la cultura una herramienta para aprender la realidad. Y en ese sentido, la realidad entendida como la interacción de personas que generan algo que es diferente desde la vista de uno u otra. Esa es la definición de cultura que me gusta de él, que no tiene nada que ver con el todo complejo ni nada, simplemente no, yo que creo que sí tiene que ver. Ajá.
pero nos permite aprender la realidad Sí, pero problemática. el todo complejo de Taylor, es que Son aquí las estamos diferencias hablando, es que es lo que significativas. a mí no me gusta meterme en estos temas para el podcast porque siento que nos empezamos a alejar de Sí, lo que sí, la sí. gente oye, pero no, yo creo que todos giran en torno en algún punto a lo que dijo Taylor y no va más allá de que me digan, porque la teoría de Taylor era o uno es funcional, el otro es estructuralista y el otro era de positivista, no tiene nada, o sea, sí importa, pues, cuando vas a hacer una investigación, pero Claro. digamos que en términos generales están hablando sobre lo mismo. Están hablando sobre lo mismo y esa definición es la que estructura y permite que cada uno le vaya cambiando cosas, pero en términos Exacto. generales, o sea, yo me niego a que un alumno en antropología o en la carrera que sea de humanidades y ciencias sociales al final me diga, pues es que hay un montón de definiciones de cultura y entonces terminé la carrera y no sé qué es cultura. Perdón, pero no. Sí, sí, O sea, no, hay no, no. definición de cultura. O sea, Sí, si no claro, te de que hay. enseñaron cómo tomarla y cómo verlo, pues ese es otro problema, pero existen definiciones base de las cuales tú puedes Por sentarte y supuesto. tomarlo y seguir, ¿no? O sea, nada de que, es que pues como nunca me dijeron cuál era y para cada quien, o sea, no, esas son excusas, ¿no? Sí, claro, no, no. Y justo esta que te leí de Levi Strauss, de todas las 80,000 que hizo, me gusta o me parece adecuada porque me permite pensar en otro concepto que me parece ordenador de la antropología social, que es el de la alteridad. O sea, se complementa perfecto esto con el tema de la alteridad como una perspectiva también de mirar la realidad. Eso no hasta rima sin esfuerzo, así. Sí. Por eso es que me gusta, porque me parecen, porque aparte a mí me gusta lo operativo y tú lo sabes, o sea, a mí me gusta que algo que si bien lleva la reflexión, de alguna manera hay en escalones para bajar y hacer lo operativo. Y ese, digamos, caminito me parece que se va gestando y que dirán esa que está diciendo puras fumadas, porque eso de alteridad, ¿cómo se va a volver a operativo? Pues se No, y puede, ¿no? primero explicar que la gente qué es alteridad. Es que ese es el problema y qué bueno que la gente lo está escuchando. Porque cuando nosotros la gente nos pide muchas cosas, ¿no? Hablen más sobre X tema, claro, pero estamos dejando un montón de lado a gente que a lo mejor no quiere escucharlo desde ese referente, pero Claro. cuando lo simplificamos, es que hablaron demasiado sencillo, se pudo haber explicado desde la teoría, pues claro, pero excluimos a la gente y en este podcast lo que tratamos es de que pueda ser algo dialogante con la gente. Claro. O sea, ese es el principal, digamos, como problema que hay, si se le puede decir de algún modo, porque tampoco es que sea un problema, pero sí, como hablar de manera más dialogal con la gente. Entonces, habría que explicar qué es alteridad. Por eso es que no es tan sencillo. Sí, claro. Teníamos que meternos a hablar qué es alteridad. Sí. ¿Qué es alteridad? Bueno. Es el problema, porque todos nos meten a nosotros en camisa 11 varas. Claro. Sépanse que cualquier profesor, por muy bueno que sea y tenga años en su tema, cuando va a enfrentarse a un salón a dar clase, tiene que preparar su clase, si es responsable. Bueno, al menos yo así lo entiendo. Sí, sí, Entonces, sí. No, claro, te lo avientan así a bote pronto y te meten en una camisa de claro. 11 varas, ¿no? Entonces, no, y sí más o menos tengo o sea, no tengo una del definición alter, del única, otro. exacta del otro. O sea, y se entiende como la condición de poder ser otro. Y por eso la utilizan todos los que hablan de mundos Sí, pero posibles aún y eso. así no es sencillo, porque vamos a explicarle a mi mamá qué es eso de poder ser otro. Sí. O sea, no es así. O sea, sí viene la alteridad, pero la alteridad se deriva de el otro. ¿Cuál otro? El otro, cualquier otro. Que puede ser tu ¿No? vecino, que puede ser el de Guatemala, que puede ser que tenga esa diferencia, digamos, de alguna manera. Cualquier otro. Es cualquier otro. O sea, exactamente. Sí marca la diferencia, porque a partir de ahí entendemos quiénes somos. Exacto. A partir de la diferencia con el otro. Pero el otro, que ese es otro problema. O sea, ahí vienen los problemas. Ese es el problema, ese es el problema. Por eso es que esto se tiene que hacer en un aula. Exacto. Cuando hablamos del otro, también se ha creído que a fuerzas tiene que ser el que es absolutamente diferente a mí, en el entendido de diferente, distinto. Y a ver, mi vecino es distinto a mí y puede entenderse la alteridad sin que estemos relativizando. Claro. Sí, sí, sí. Nada más entender ciertas cosas, cuáles son los orígenes, ¿no? Por eso es una perspectiva de análisis la alteridad, porque te permite entender que la diferencia te constituye y constituye al otro. O sea, mi vecina, aunque sea tabasqueña, ya es otro.
con que habite otro cuerpo y suena muy chistoso, ya es No, otro. sí, ya es otro, o sea, es Exacto. otra persona, o sea, hay una diferencia y eso es lo que nos permite entender cultura y entender a las personas. Claro. Un poco para aterrizar, para quienes nos están escuchando, si hasta ahorita no les ha reventado la cabeza o bien los malabares que hemos ¿Qué estado hemos dando hecho? no les dejan ya ahí como apaga el podcast y vámonos, ¿no? ¿Qué cosas son las que, en términos concretos y aterrizándolos, hay una práctica terrible en varios países, no los voy a mencionar para no meternos en más problemas de los que ya nos vamos a meter, pero por ejemplo, la mutilación de órganos genitales en mujeres. Eso mucha gente durante mucho tiempo decía, es que es cultural, y me perdonan, pero no. No. O sea, que sea cultural no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que se deba permitir. No quiere decir que tenga que seguir siendo. No quiere decir que en todos los territorios donde esto se lleve a cabo, solo por el hecho de que existe una historia y una cultura respecto a esto, tiene que hacerse. O sea, Sí. no porque de esa cultura vengan a otra cultura, ya se tiene que hacer porque es cultural. Y esto ha sido algo, el caballito de batalla de la antropología. La antropología durante mucho tiempo se encargó de defender este tipo de idioteces. No que la gente lo haga, o sea, en su contexto cultural lo tienen, pero decir que entonces, porque la violencia es cultural, se debe permitir en cualquier lugar, eso es lo que a mí me parece una estupidez intelectual, de formación y de una manera de acomodarse en las visiones del mundo de manera muy facilota. Y aquí te voy a meter en camisa de 11 varas para meter polémica. Ok, con eso. Y yo sé que tú últimamente es un tema que te interesa y que ya presentaste hace, creo que el año pasado, ¿no? De cacería. ¿Qué pasa con la cacería? O sea, ¿qué pasa con la cacería y qué pasa con el tema del el medio ambiente y la urgencia por proteger zonas y especies? O sea, allí también está el tema cultural, al menos en nuestra región donde vivimos, que es la península de Yucatán. Sí, pero ¿cuál sería como la pregunta que quieres que yo responda? O sea, la pregunta aquí es, con ciertas especies, es cómo se utiliza la cultura para justificar o no la cacería de ciertas especies. Lo que pasa es que a la vez que se han relativizado ciertas cosas, al mismo tiempo se han por eso mismo polarizado. Es o todos creen que es cultura o no, pero va de la mano. Un poco complicado explicarlo. Entonces, respecto a la cacería, se ha caído en el absoluto que dado que hay toda una corriente y una ideología de pensamiento que lleva a decirnos que toda violencia ejercida sobre un ser vivo es siempre mala, se piensa que es absolutamente malo. Cuando hablo de absolutos es el todo, la totalidad. Es decir, como que la totalidad de la acción. Pero justamente analizar las culturas nos sirve para poder entender las diferencias y entender que hay matices que nos permiten ver la realidad. Por supuesto que la caza furtiva, que la caza deportiva, que va en contra de especies que ya entraron en peligro de extinción, debe ser sancionada y está mal por muy cultural que sea. Ok. Es punto. Hasta ahí para. No me interesa qué tan cultural sea cazar pulpo. Si vas en tiempo de veda, mereces multa y si hay reincidencia, merecerás cárcel según el Código Penal y según las leyes. Por muy cultural que sea. Por muy cultural. No hay nada que lo pueda defender ni que lo pueda argumentar. Sin embargo, también existe una falsa creencia, por ejemplo, en Yucatán, que ir a cazar el venado cola blanca, que es el que está aquí, o doicoleos virginianos o el yucatanensis, y no están en veda. Pero esto es porque la gente no sabe y dan por absoluto que hay que matar. ¿Hay regulaciones? Sí, claro que hay regulaciones. ¿Es cultural? Sí, pero no hay conflicto ni de política pública ni de medio ambiente. Y esto la gente no lo sabe. No. Y lo que es peor, lo que se está discutiendo es que muchas veces la cacería tradicional regulada, no solo aquí, en países como países del continente africano se ha demostrado y en otros más, creo que en España también, se ha logrado demostrar que una cacería regulada permite crecimiento económico, pero también debido a la gran cantidad de conocimiento que la gente tiene sobre el entorno, sobre la naturaleza, sirven para la protección de los animales.
Hace pocos días, o sea, tendrá como 2 semanas. Aquí en Yucatán, en una localidad que está hacia allá por la costa norte, rumbo a, bueno, Sisantún, Santa Clara, por ahí, se escapó un venado del monte y entró a casa de la gente y se tomaron fotos, se las subieron a redes y nunca mataron al venado, lo dejaron ir. Y explicaciones hay diversas y muy ricas, ¿no? Tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Ellos entienden que la cacería se da en el monte y no van a aprovecharse del animal, aun cuando el animal entró, aun cuando pudieron haber hecho uso del animal para comérselo porque está permitido, es un venado por familia en Yucatán. Sin embargo, se soltó y se preservó y se cuidó al animal y se le llevó al monte y se le volvió a soltar, aun cuando posiblemente en la siguiente cacería lo tengan que cazar. Y hay un montón de regulaciones que yo he presentado en ponencias y en trabajos que la gente no termina por entender. Es como si me vas a hablar de cacería, a fuerzas estás hablando de un absoluto. Y esto es que es un mal y hace un daño al ecosistema. Y las pruebas etnográficas, pero también de biólogos, demuestran que no es cierto, que no en todos los casos significa eso, sino todo lo contrario. Muchas veces la preservación del ambiente y por consecuencia de la especie puede darse a través de cacería tradicional regulada. Sí, y mira que yo toqué ese tema porque en realidad el que me interesa es a la inversa, ¿no? O sea, sí me interesa la cacería, pero yo últimamente, bueno, últimamente de unos años para acá, un poco tú me hiciste una observación hace varios años, pero también yo me había dado cuenta con el tema de los leñadores, ¿no? Aquí en Yucatán, o sea, y cuando digo Yucatán me refiero a Campeche, Yucatán y el pedacito de Quintana Roo de zona maya. A eso me refiero cuando hablo de Yucatán. Hay una persecución a los y las leñadoras, ¿no? Brutal. Porque se prohibió la tala en el monte y entonces los leñadores los meten a la cárcel, a viejitos de 80 años que van a leñar, Niños. niños los atrapan y leñar no es talar, leñar es recoger madera caída, trozarla y llevársela a tu casa. Generalmente no se tala árboles cuando se leña, sino se levantan maderas o cuando se tala de alguna manera, entre comillas, son árboles muertos, porque un niño no puede, o sea, pues ni que fuera un ejército de 100 niños que van a talar un No solo árbol, eso, lo que necesitas es que sea algo que sirva para la combustión y por exacto, tanto, seco, básicamente estás buscando árboles viejos, ramas secas. Vas buscando exactamente. eso, arbustos. Y sí que ha sido polémico el tema de, de este, de eso, el tema de la leña, porque ha sido, o sea, polémico y ha tenido medios, ¿no? O sea, de repente han salido en algún momento en los medios locales, eso, que se llevaron a la cárcel a un viejito de 82 años que se llevaba su tercia de leña, ¿no? Yo recuerdo una nota, perdón que te interrumpa, recuerdo una nota hace como mucho tiempo, no sé, más de 10 años, que sacó la jornada, no la jornada maya, no, Ajá, la la jornada, jornada verdadera, la seria. la original, digamos. Sí, la original, no, y seria también, en muchos puntos seria. Sacó una nota donde justamente el tono era de alarma. Decían, en Yucatán se llevan detenidos a niños, o sea, niños, claro, adolescentes o preadolescentes, y levantó una polémica porque ahí está otra cosa metida que tiene que ver con la dichosa cultura, y es el hecho de que había explotación laboral infantil. Y los papás decían, pues no, es parte de su proceso de socialización y de conocimiento del entorno. Tiene que ir él porque el día de mañana, si él no aprende a cortar leña y a hacer trabajos, pues se va a volver un inútil. Y se los llevaban a la cárcel y entonces ya en la cárcel encima les querían meter gente de derechos humanos, otro problema a los padres, y era el de explotación laboral infantil, ¿no? Mucho de este tema de la explotación laboral infantil, hay que decirlo, vino de trabajos e investigaciones que hicieron gente que venía del extranjero, donde en sus Claro. países estas prácticas eran vistas malas y aquí empezaron a tratar de meter esta discusión. Y no me estoy posicionando, ¿eh? Nada, entonces salió una nota como muy alarmista en el tono de cómo es posible que niños vayan a la cárcel o sean detenidos
por estar cortando leña, pero además, ¿cómo es posible que los exploten? Entonces, discusiones que hoy en día serían diferentes, ¿no? Hoy nadie se preguntaría, ¿cómo es que fue a la cárcel? Pues estaba cortando leña y está mal, y está matando a un ser vivo y está mal, ¿no? Pero en esa época, por eso lo traje a colación, no se vio así, se vio al revés. O sea, la nota de la jornada lo que trataba de señalar era que algo malo estaba pasando, que se estaba culpando gente, pues a la vista de quien recogió esa nota inocente. Por supuesto. ¿No? Sí, sí. Y justo aquí es como eso que dices, ¿no? El término a grandes rasgos de cultura y cómo se relativiza y cómo se utiliza, porque cuando es para animales y es toda la protección del mundo y da igual si es cultural o no, ¿no? O sea, es visto malo, pero cuando se tiene que ver con una práctica como leñar, entonces se va a la basura la cultura y solo existe el hecho legal de Exacto, tala de árboles, ¿no? Entonces, exacto. justo esto, ¿no? Es este poco entendimiento de lo que es cultura y lo que conlleva y cómo hacer ese concepto operativo y cómo usarlo para entender lo que sea que tengamos que entender, nos llevan a estos extremos, ¿no? O sea, de cómo es posible que no se entienda que leñar no es talar. O sea, talar lo que pasa en Calakmul, y yo siempre lo voy a decir, porque en Calakmul hay un tráfico enorme de maderas preciosas, de especialmente el catalosh, que se llevan por toneladas esa madera y pasa y cruza todos los estados y tú dices, ¿dónde está la autoridad allí que deja pasar cargamentos tan enormes de catalosh? Que Sí. catalosh, para quien no saben, es una madera muy preciada, especialmente en Asia, como muchas cosas de las que se depredan en el mundo son por Sí, son Asia. por los asiáticos, o sea, hay Exacto. que decirlo. O sea, hay Sí, sí, gente de Asia que consume la mayor parte de las cosas que se depredan en el mundo. sí, sí. O sea, el pepino de mar nunca fue un problema hasta que empezaron a llegar a buscar que se consuma. Claro, sí, no, no, lo del Ejemplo, pepino de mar. es que ese es el problema, que tengamos miedo de hablar solamente porque creemos que culturalmente hay un respaldo, cuando en realidad, ya lo dije, o sea, me da igual que haya cultura y que no haya veda de venado. Si mañana entra en peligro de extinción o si alguien rompe el reglamento y no entra, lo siento, brother, pero te haces acreedor a una multa y dependiendo lo que diga y la gravedad del asunto. O sea, no se trata de la defensa ultra, sino todo lo contrario. La cultura es un marco general para entender e interpretar las diferencias, Exactamente. nada más, no Sí, para sí, sí. justificar ninguna acción, ¿no? Exactamente, Entonces sí. creo que es lo que ocurre, ¿no? Así es, Por, así es. o sea, por muy cultural que sea, yo no voy a defender gente que esté matando carey, la tortuga carey. Sí, no, y lo que pasó hace un tiempo, ¿no? Que a mí me sorprende que todavía al día de hoy uno pueda comprar peinetas de Carey, ¿no? O sea, realmente me sorprende, o sea, me sorprende, no sé, y cuando a mí me las ofrecieron yo me sentí como así en contacto Sí, con como si le hubiesen dado traficante. droga, ¿no? Como si estuviesen Exacto, así pasando ahí drogas, por pero las más duras, heroína o algo así, ¿no? sí, Porque, cuando en Playa del Carmen y en Tulum te lo ofrecen en exacto, en el, cada 2 metros, ¿no? O sea, que eso, también eso me sorprendió en la vida, nunca me habían ofrecido drogas hasta que viví en Tulum y yo me iba los fines de semana a playa porque, pues porque ahí están mis amigas, ¿no? En Tulum no tenía amigas, en playa sí, y por primera vez me ofrecieron drogas así abiertamente y yo me asusté, no dije, ¿qué es esto? Estoy aquí, realmente estoy aquí en Gomorra, Sodoma y claro, pero Gomorra. ahí es donde ves tú esas cuestiones de, como culturalmente, bajo este contexto de turismo, comercio y globalización es aceptado, pues nos hacemos de la vista gorda, Claro. pero sí soy muy duro llevando a un niño leñatero o a un viejito leñatero a la cárcel porque lo agarré con un fajo de Leña. ramas, ¿no? Sí, sí, está cañón. Realmente que sí, que digamos que entender o no entender el término y utilizarlo maniqueamente, sí que nos ponen aprietos de muchas formas, de muchas, ¿no? Sí, sí, Y sí. creo que ya lo dijimos aquí Pero es eso, bastante. ¿no? El hecho de no entender, y creo que ha llevado a graves problemas políticos y sociales el tema de la cultura. O sea, hay que ponerle un freno a eso, hay que ponerle
paro o empezar a revisitar estas ideas y ser muy críticos al respecto, ¿no? Porque ha llegado a límites que no tendría que haber llegado, no solamente en el hecho, sino en cómo se está manipulando también la ley, las constituciones, la política, ¿no? El quehacer del ser humano. Entonces sí es algo complicado que deberíamos de empezar a hacerle la guerra a la cultura, ¿no? Sí, claro. Sí, En todos los frentes, porque pues es eso, ¿no? O sea, sí está cañón lo que pasa. Bueno, si ya agotamos este tópico, que sí ya lo agotamos, porque llevamos casi media hora hablando del primero. sí. Tengo otros, tú eliges de cuáles hablar, ¿no? Uno es Capitán, igual te digo, lo podemos hablar desde la parte como conceptual teórica, desde la parte aplicada, desde la vida cotidiana o desde lo que se te ocurra decir. También está el tema de Internet así en su gran concepción. No me gusta la palabra concepción, era esa la que tenía que usar. No sé. Sí, no lo sé. ¿Cómo voy a saber O sea, me cuáles estoy palabras preguntando en elegimos? voz alta, Ah, me estoy ya. preguntando en voz alta algo. Esa Internet. Una de la que ya hemos hablado bastante, pero que quisiera como hacer apuntes, porque me parece que ese tema fue candente, el de la libertad. Ujú. Ahí están, del que tú quieras empezar. Esta capital, Internet, Sí, yo libertad. creo que se pueden ir uniendo los tres, ¿no? En la medida en la que podamos. Pues Sí. bueno, Internet, si bien se puede crear un concepto, no creo que sea lo mejor, más bien es como un algo, un ente, una entelequia, una cosa. Sí hay cosas físicas que nos determinan dónde está el Internet y qué es, pero bueno, es como jugarle a estarle dando vueltas a eso. A mí me parece que nada, que el Internet es algo que a nivel cultural me parece que ha trascendido más barreras de las que nosotros somos conscientes. ¿Y qué quiero decir con esto? Creo que la semana pasada algo te comenté al respecto. Me parece que más allá del celular y todas estas historias, cuando se hacen investigaciones, y lo lamento, pero es lo que yo creo, cuando luego hacen investigaciones desde las ciencias sociales sobre el Internet, al cambiar, el Internet lleva las cosas a una velocidad que cambia día a día. Nosotros lo vemos, ¿no? O sea, Facebook no es ni la sombra de lo que empezó a hacer cuando se abrió Facebook. Y es difícil hacer una investigación social así tan abierto, investigaciones sobre una red social o sobre el Internet o sobre aplicaciones, porque van cambiando, van cambiando. Entonces, me parece que, por ejemplo, yo he leído libros que se escribieron, publicados por editoriales importantes. Estoy hablando de Planeta, estoy hablando de Fondo Cultura, estoy hablando del siglo XXI, donde hablaban, por ejemplo, de MySpace. Entonces tú dices, esta investigación no tiene ni 8 ni 9 años y esta cosa ya no existe. Los que me hacen análisis de redes sociales, pues en su momento fueron importantes, sin duda, pero hoy ya cambió totalmente la manera de interactuar en estas redes sociales. Es decir, corren este peligro y me parece que Internet lo que está haciendo es modificando cognitivamente la conducta de nosotros a una manera vertiginosa, a tal grado que no somos conscientes de cómo nos está modificando cognitivamente, pero nos está cambiando. No es nada más la vista y las horas en el celular y si usas una red social u otra o cuál está de moda o que si puedes comprar a través de Mercado Libre y Amazon. No nada más es eso, no. Profundamente hay un proceso cognitivo que Internet nos está modificando. Hablo de cómo percibimos el tiempo, de cómo percibimos las relaciones interpersonales, de cómo entendemos la forma de interacción en el día a día, de cómo entendemos el dinero, el intercambio, todo, absolutamente toda. No, ahora sí, nuestra visión del mundo está modificándose todos los días a través de Internet y ni siquiera nos damos cuenta. Y tampoco me lo soluciona Sigmund Bauman. O sea, eso de a todo meterle lo líquido fue porque la modernidad líquida, que el amor líquido, que todo lo líquido, tampoco me parece un autor, para quienes no lo conozcan, que decidió que a sus 80 y pico de años iba a interpretar Internet. Y yo no sé si el señor tenía Internet o quién le contaba de Internet o desde dónde veía Internet,
pero se le ocurrió que, bueno, iba a hablar de Internet y simplemente empezó a filosofar, a echar florituras sobre Internet y sinceramente, pues no creo que haya explicado mucho. Sí creo que intentó explicar una sociedad que está volátil, la globalización y este tipo de cosas, que lo dice bastante bien. Evidentemente es una persona que sabe mucho y que es muy inteligente, pero yo sinceramente yo creo que Zygmunt Bauman no aportó nada a el entendimiento del Internet, como hasta el día de hoy seguiré diciendo que no he leído a ningún científico social que aporte nada a entender el Internet. Más bien leamos a algún ingeniero de software, leamos a no sé, a otra persona, a un psicólogo, a un economista, para entender Internet, busquémosle de otra manera, porque al menos en ciencias sociales, yo no veo que nadie haya aportado nada. Evidentemente todos van a decir pues que soy un Grinch, sí lo soy, contra las ciencias sociales, pero creo que suelen estar muy fuera de tiempo, siempre se les come el mandado y en el caso del Internet, pues me parece que es eso, ¿no? Es un lugar que está en todas partes, es raro explicarlo porque yo no me he dedicado a la tarea de estudiarlo como tal, pero sí creo que si algo de importante tiene es que no estamos entendiendo la manera en la que está modificando a las sociedades desde la parte cognitiva. O sea, así, tal cual, está pasando y nos está atravesando y estamos entendiendo todo lo que ya mencionamos como cultura en tantas sociedades de una manera muy rápida y que cambia todo el tiempo y que no nos estamos dedicando a ver cómo y hacia dónde va. Es decir, es más fácil hacer una investigación que pretenda jugar a la futurología que tratar de explicar una realidad que se pretende que se mantenga por el tiempo desde el hoy. O sea, creo que por ahí habría que entrarle. O sea, si realmente estamos entendiendo qué es el Internet o qué es la web, tendríamos que empezar a jugar más hacia la futurología, por muy loco Sí. que suene. No suenan loco. En realidad es que yo cuando pienso en el Internet, porque no es, o en la Internet, lo como sea, no, lo único que me quedan, como muchas cosas en la vida, son puras dudas, ¿no? O sea, desde entender cómo funciona Internet empieza a ser problemático para mí, ¿no? O sea, ¿cómo rayos funciona Internet? ¿Qué es? O sea, y la gente seguro va a decir, ¿qué preguntas tan bobas se hace? Pero ¿qué es Wi-Fi y cómo rayos se hace el Wi-Fi? O sea, eh, y luego sale el Wi-Fi y cosas así, ¿no? Entonces, que es a través de la luz, tener el Internet y lo que sea. Y por otro lado, intentar como entender la red, ¿no? Esa es otra cosa que a mí me genera como esas dudas, quizás por mi manera de ser como caótica que tiende a estructurar justo por el caos, pero esas son como mis grandes dudas, ¿no? Y cuando me acerco, a mí o sea, cuando intento entender, también lo que veo es que no hay como una ruta específica de aprendizaje, hablando como docente, ¿no? O sea, no hay un paso A, paso B, paso C para poder entender qué es Internet. Y eso ya para mí es un indicador de que, como tú bien dices, intentar entenderlo es jugarle a la futurología y jugar a la adivinanza. O sea, es como leer algo que está cifrado, como quiromancia, como estas cosas, ¿no? Y por otro lado, también que me parece que como tú apuntas, no hay desde ciencias sociales algo que nos sirva para acercarnos siquiera, ¿no? O sea, como que todo es interpretación de interpretación y lo único que a mí me queda más o menos, no para entender Internet, sino para entender el comportamiento de las redes, que me sirve de alguna manera y es una cosa chistosa porque es una metáfora de las plantas o de ciertas raíces, que es lo rizomático, ¿no? O sea, a quienes les gustan las plantas seguro o tienen idea de qué es un rizoma, ¿no? O sea, un conjunto de redes y de raíces que se pierde y que se vuelve un check, como diríamos en Yucatán, o un revoltijo que no tiene inicio y no tiene fin. Esa es la única idea como para mí para entender las redes, porque yo como veo Internet es como son unas redes de intercambio de sentidos, ¿no? O sea, de sentidos, de significados, como le queríamos decir, de conocimientos, de lo que sea. Y también allí, o sea, yo lo que pienso es que, como tú dices, como se habla, o sea, como a veces habla la gente que está lejana a Internet, lejana en el sentido más mundano, digamos, que no usa o que usa muy poco, que tiene sus reservas, que considera que Internet, la web y todo lo que conlleva
es decadencia, ¿no? Cómo ha posibilitado un chorro de cosas y eso es lo que a mí me emociona y me da como alegría, esperanza de alguna manera, porque me parece que Internet y esta red de redes y de significados y de sentidos y como se le quiera llamar, nos posibilita muchas cosas. O sea, existe como la posibilidad de... ¿Y qué pasa con los avances tecnológicos y de la ciencia y de la tecnología? Cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos en avances que posibilitan cosas, ¿no? O sea, quizás mis papás, tus papás, soñaban con poder tener comunicación con ciertas personas y que Internet nos permita tener eso, alcanzar como anhelos. Para mí es esperanzador, ¿no? Y lo digo a pesar de tener a veces postura crítica y miedo a ciertas cosas que suceden. No sé, yo no quiero que conecten mi cerebro y que pueda, o sea, todo lo de Elon Musk y esas cosas y el Internet de las cosas también me genera ciertas reservas, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que es posibilitador y detonador de un avance civilizatorio, que es lo que no ha habido, Enrique. O sea, estamos muy, como que hubo un adelanto tecnológico enorme en 20 años y ahora está parado, me parece, ¿no? O sea, como que Internet y ciertas cosas ha parado y no tenemos como una visión de qué puede ser diferente, que quizás con Es estas que, redes pueda ser. es que ese es el... Primero hay varias cosas que para que no nos vayan a lapidar. A ver, entender Internet, si eres ingeniero o si eres técnico o estás metido en tecnología y le sabes a eso, lo puedes definir y lo puedes explicar. Ah, claro. Eso está resuelto. Hablamos del Internet desde como nosotros lo vemos, que ignoramos completamente todas estas partes que están detrás de la ingeniería de la web. Y luego señalar que una cosa son las redes sociales y otra cosa es Internet. Aquí estamos hablando de Internet, que está por encima o es lo que sostiene todo lo demás. Las redes sociales son Exactamente. parte de la vida y en algún punto siempre está tocando esa gente que dice, no, porque hay gente que no tiene Internet y entonces no es cierto. O sea, donde no hay Internet es porque seguramente no hay un demográfico suficientemente capaz de justificar que exista un cableado de Internet o una señal de Internet. Pero en general, salvo casos que puedan ser muy puntuales, Internet llega en su manera de impactar a las sociedades, ¿no? Esa es otra cosa. A ver, el gran cambio revolucionario, y esto sí que lo han dicho, es justamente Internet. Es la última revolución que hay, la última revolución tecnológica que hay. Porque por eso digo que no podemos entender cómo funciona en el ahora por más estudios y observaciones que hagamos. Porque en 15 días ya te cambiaron el algoritmo y cambia la interacción. Lo único que podemos hacer es crear, y que ya se creó, estamos completamente adaptados a estas disrupciones. Esa es la disrupción, el cambio sistemático de esquemas a los que estabas acostumbrado. O sea, hoy te quitan el compartir y te lo ponen en otro lado, y hoy te quitan los likes y te los ponen en otro lado. Y, o sea, hablando de redes sociales, pero en la web, lo que está cambiando y lo que está moviendo es algo tan grande que, insisto, nos está transformando como sociedades a nivel cognitivo y no nos estamos dando cuenta. Y eso no se está estudiando. Y para que se estudie, tendremos que pensar no en qué somos ni en qué nos está haciendo Internet hoy, qué nos va a hacer en 5 años, cómo vamos a estar en 5 años, hacia dónde va la tendencia. Y para eso hay que hacer una hermenéutica enfocada a entender justo hacia dónde va esta tecnología. Todo lo que se hace hoy a nivel de avance tecnológico irremediablemente tiene que montarse sobre Internet. Por ejemplo, las cámaras de hoy en día de los celulares son 20 veces, contrario a lo que me digan, mejores a las cámaras de hace 50 años, pero 20 veces mejores. Me digan lo que me digan, pónganme al fotógrafo que quieran, ganador de premios de Pulitzer, lo que me digan. Si niega eso, perdón, pero voy a poner en duda todo su conocimiento. O sea, sí, así buscando pleito. Pero esa cámara no es que iPhone o Samsung dijeron, vamos a poner esta cámara. No, la cámara es posible que exista en ese teléfono por Internet. Que hoy en día, una operación que costaba 100,000 pesos para quitar y luego 50,000 para quitarte la miopía y el astigmatismo, hoy cueste 10,000 pesos y salgas el mismo día caminando. No es que existen esos aparatos porque se inventó, porque alguien en el papel de inventor loco lo inventó. No, existe porque existe Internet.
sea, la mayoría de las cosas que hoy vemos existen porque antes está Internet y eso es lo que permite que se adapte a ello. De otro modo, no podría funcionar. O sea, no serviría. O sea, cuando se nos ha caído las redes sociales, hace una semana vimos el desastre que se armó porque las redes sociales se cayeron. Las redes sociales, la parte más pequeñita de Internet, si se nos cae Internet, se nos cae el mundo. Claro. No, y lo que pasó hace un mes con que cayó la aplicación que depende de una red de Internet de BBVA, o sea, la gente se estaba volviendo loca porque no podía acceder a sus cuentas bancarias, ni hacer ninguna transferencia, ni hacer nada. O sea, y allí nos muestra también la importancia y el poder de Internet, ¿no? O sea, sí, y en ese sentido, como tú mencionabas, capital, democracia, ciudadanía, van a estar sostenidos por Internet. Y si no entendemos como ciudadanos hacia dónde va Internet en estas cosas tan básicas, entonces no vamos a poder adaptarnos. No vamos a poder adaptarnos. claro. O sea, No. por eso es que hacia allá va o sea, por eso es que van entrelazados y por eso elegí Internet, porque si a mí me preguntas, y no es que yo sea como amante solamente del Internet o porque existe, es porque hay que entender esa realidad, que la manera como nos vamos a gobernar va a ser a través de Internet, que la manera, ya ocurre en muchos países, porque la manera como vamos a entender la democracia va a pasar por Internet, va a pasar por la tecnología. Que la manera de entender la gobernanza, el orden, todo esto va a pasar por Internet. No es algo que yo quiera, es que ya está y va a pasar por ahí. Entonces, si hablamos de capital, el mejor capital que pueda tener es alguien que entienda cómo está funcionando Internet, que tenga habilidades en Internet. Va a ser el mejor capital que puedas tener. Pero el día de hoy, o sea, todo apunta para que las criptomonedas se vuelvan en aquello que rija la economía del mundo, y si no estamos entendiendo de qué va eso y ni siquiera nos interesa qué es, pues entonces yo creo que en unos pocos años, ni siquiera muchos, vamos a estar en serios problemas, ¿no? Sí, claro. No, y otra cosa que también que se me escapó de aquí y tiene que ver con el tema de la libertad, que a mí justo, o sea, como que hay dos visiones encontradas sobre Internet. Internet como esclavizante y no, y también lo digo, no lo reduzco a redes sociales ni lo que dicen las tías, ¿no? De que todo el día estás con el celular, te estás abobando, que no sé qué, el Internet te está idiotizando, ¿no? O sea, no a eso lo remito, sino en general hay una visión como apocalíptica del Internet y la tecnología, ¿no? Que nos va a devorar como humanidad. Casi, casi que es eso, ¿no? Es el apocalipsis. Y por otro lado, yo no, digamos que yo no comulgo con esa visión, que aunque me gusta ver películas de cyberpunk y todo eso, no necesariamente comulgo con esa idea. La otra que a mí me parece, y a lo mejor tiene que ver con mi personalidad y con mi forma de ser y con mi forma de entender la vida, es que justo Internet y esta red de redes lo que nos permite es justo acercarnos a un ideal de libertad, entendida como la posibilidad de conocer todo lo posible y todo lo que escapa a nuestro entorno inmediato. Es decir, a partir o porque existe esa red de redes que es relativamente sencillo de acceder a muchísima población en el mundo, uno puede conocer otros sitios geográficos, puede acercarse a 80,000 autores que no conocería, puede hacerse amigo de una persona que vive a 1,000 kilómetros de donde tú estás, puede comunicarse con personas con las que no podría, puede desarrollar medios de obtención de recursos económicos, que eso no pasaba, ¿no? O sea, uno tenía que entender la forma de ganarse la vida, por decirlo de una manera, de una sola forma, es decir, un trabajo asalariado. Y ahora Internet también posibilita eso, generarte formas propias de generar recursos, formas propias de generar relaciones interpersonales, formas propias de entretenimiento, que luego se van reduciendo por muchas cosas, ¿no? Pero existe una amplia gama de posibilidades y en ese sentido, un poco, y va a estar requete fumado y mi crossover va a ser el más, así, más extraño que Band MS y Snoop Dogg, pero me parece que este poder como liberador del Internet nos acerca a esta idea de Amartya Sen, que nunca puedo pronunciar bien su nombre, perdónenme, pero no lo puedo pronunciar bien, de que la pobreza se elimina cuando el ser humano tiene a su disposición
ser todas las posibilidades, suena feo, todas las posibilidades de ser lo que quiera, ¿no? Y me parece que Internet te da esto y que es una manera de erradicar la pobreza en ese sentido, ¿no? De que uno conozca y tenga a la mano las posibilidades de ser y hacer todo un amplio abanico de cosas. Y eso se me hace súper poderoso y suena a coach así súper poderoso de Internet, ¿no? Que nos posibilita tantas cosas que, bueno, ya cada quien, y dependiendo del contexto y todas esas cosas, decide o no decide y usa de ciertas maneras Internet, pero que a mí me permite Internet aprender a dibujar, se me hace maravilloso, ¿no? O que a mí me permite Internet poder aprender a hacer crochet porque soy zurda, me parece maravilloso. Y que a una señora le permita cocinar y sentirse querida, o sea, me parece genial. Me parece Lo eso, cual ¿no? no es una apología al hecho de que sea Internet, porque como toda realidad no es absolutamente buena No, no, ni no. absolutamente mala. O sea, que haya gente que después construya algo que nos destruya y nos acabe en un segundo usando Internet, esa es otra cosa. Pero hacia dónde puede llevar, si uno lo ve desde el punto de vista más positivo, pues claro que es esperanzador, ¿no? Sí, claro, o sea, al final también queda que Internet es algo que los seres humanos le damos la vida de una manera. Y así Sí. como alguien puede decidir eso, alguien puede decidir usar Internet para pornografía infantil, ¿no? O sea, está No, la en la posibilidad. Deep Web lo usan, en la Exacto, Deep Web ocurre todo lo que no se permite en la web normal, no sé cómo llamarlo. exactamente. Sí, o sea, por eso Pero sí digo, es libertad, o sea, sí es la libertad absoluta, pero también es puede ser la más grande prisión, por muy clichoso que suene. exactamente. Y sí creo también que en la medida en la que haya gente que pueda competir y llegar por el conocimiento, el más apto se hará de un conocimiento que los demás no tendrán y bueno, por ahí estará la cosa. Pero esas son cosas que ocurren en la interacción social y en las sociedades. O sea, las jerarquías están ahí, la competitividad es lo que permite que crezcan las sociedades y avancen, aunque les arda y les enfurezca el término, es que hay competencia y existe competitividad y eso no se va a quitar y las jerarquías no se van a quitar. Y si quieren, escríbanos y les tratamos directamente el tema de la competitividad en otro, o de la competencia en otro podcast y el tema de las jerarquías y lo podemos hablar exclusivamente, pero que va a existir, pues sí, eso es lo que hay, o sea, así es la vida, o sea, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es eso. Pues sí, te digo, al final creo que ya acabamos nuestros tópicos. Sí, Me gusta usar porque esa yo palabra, tópicos. veo que tiene que ver con el Internet, va a ser el capital en todos los sentidos, cultural, social, en todos los que Bourdieu inventó y giró, robando la idea, según yo, Alfred Schutz, pero también va a ser algo que tiene que ver con la manera de gobernar, con política, con democracia, con libertad, con finanzas, con todo va a tener que ver y me parece que eso es la parte relevante, ¿no? Sí, Y en la claro. medida en la que entendamos cómo funciona y cuál es la lógica de Internet, que yo siempre lo decía, no es que yo sepa de software, ojalá yo pudiese estudiar ingeniería de software, no sé si otra vida me diese para eso, pero, pero sí, más bien es entender la lógica de la dinámica de la interacción y proyectarnos a ver qué es lo que Internet nos traerá como sociedades para el futuro, en lugar de lamentarnos por lo que entendemos que está mal de un presente que no terminamos de entender porque está en el presente y nos está atravesando. Exactamente, completamente. Y ahí sí que digo, es como de ansiosos vivir, como alguna vez me dijiste tú, en el futuro inmediato, como que yo vivo en el futuro inmediato. Así nos pasa con Internet, ¿no? O sea, no vemos ni Claro. el presente, sí nos lamentamos por el futuro y estamos pensando en el futuro. Nos lamentamos por el pasado, no vivimos el presente y lo entendemos y lo disfrutamos de alguna manera. Y estamos todo el tiempo con el futuro inmediato de todo lo que va a dañar Internet, cuando lo que está Creo yo que sucediendo ahora. justo todas estas discusiones filosóficas sobre el tiempo, y me refiero exclusivamente a la distensión anímica del tiempo de San Agustín, cuando él habla y dice, es que lo que existe, dice San Agustín, es un pasado presente, un presente presente y un futuro presente. Solo lo puedo vivir los tres tiempos cronológicamente en el presente. O sea, solo eso tengo. Tengo un pasado que es presente, un presente presente y un futuro presente. O sea, lo que se está refiriendo es a que lo único que logra transitar es un presente que conforme va avanzando se vuelve pasado y sigue siendo presente, pero ese presente se va volviendo en un futuro, porque cuando quiere llegar al punto al que
anhela llegar, ya se volvió pasado, pero fue presente, ¿no? Entonces, todo este juego de palabras es algo que nosotros estamos viviendo más que nunca hoy en Internet, porque es algo que nos está atravesando, que nos está ocurriendo. El tiempo nos está ocurriendo y nos lo está mostrando en cada actualización de las aplicaciones que tenemos, en cada ingreso al login de una sala de chat, en cada ingreso de una operación bancaria. Constantemente estamos viviendo esto y como sociedades, como seres humanos, nunca antes en la historia habíamos entendido este transcurrir del tiempo a través de nosotros mismos. Y ahora sí lo estamos sintiendo. No lo podemos explicar, pero lo sentimos. Y nos está costando trabajo adaptarnos. Pero esto es parte de lo que se explica, ¿no? Todas estas discusiones filosóficas del tiempo, por primera vez creo yo que como sociedades constantemente hay un aparato o 2 o 5 o 10 que nos lo están haciendo saber y lo estamos sintiendo. No lo estamos reflexionando, pero lo estamos sintiendo y nos estamos adaptando. Y de ahí que venga esta transformación colectiva, cognitiva, de la que yo hablo. Ahorita van a decir, Enrique ya está hablando de conectar las mentes y de que ya nos estamos leyendo. Fíjate que a mí me ha pasado esta semana, digo, aprovechando, una cosa bien loca. Así como hace años nos costaba trabajo, digo, hace 3, 4 años, entender que los celulares procesaban lo que hablábamos y nos arrojaban anuncios, ¿no? Estamos hablando de carros y terminamos de grabar el podcast y de repente nos bombardean anuncios. Hoy estamos acostumbrados a eso. Sí. Esto es una cosa mía, que a mí me ha pasado y no deja de ser anecdótico y es una coincidencia. El tiempo dirá si fue una idiotez mía o no. Pero varias veces me ha ocurrido que estoy mencionando el nombre de una persona y en ese momento me entra un WhatsApp. Ha sido algo consistente de manera insistente. O un WhatsApp o un estado de esa persona en alguna de las redes sociales. O sea, abro y ¡pum! Aparece un post de esa persona. O abro y ¡pum! Aparece una story de Instagram de esa persona. O me sale algo o un recuerdo o llega un WhatsApp. O sea, me ha pasado de manera consistente, si no, no me hubiese dado cuenta. O sea, así de, estoy diciendo el nombre de la persona y ¡pum! Me aparece. El tiempo dirá si por ahí va la cosa, si hasta ese grado nos estamos interconectando, ¿no? Pero yo ya de Internet ya puedo esperarme cualquier Lo que sea, Mar, está bueno eso, ¿eh? Antes diríamos pues que es brujería. díganme si ustedes creen lo mismo, a lo mejor yo estoy loco, pero si creen lo mismo, mándenos ahí algún escrito, un DM, o sea, háganos llegar algún comentario y para que nosotros sepamos si también les ha pasado o si lo notan, pero que sea consistente, no que una vez. No, una vez me pasó. No, sí. a mí ya van 2 semanas que de manera consistente me está ocurriendo. Mar, Estoy hablando de una persona y pum, llega un WhatsApp. Estoy hablando de esa persona y pum, me aparece una story. Estoy hablando de esa persona y aparece algo relacionado, ¿no? Está tremendo, está tremendo. Te digo que está bueno para estos días de Día de Muertos. Sí, hasta parece de ultratumba. Historias de terror o de La próxima. Pasado, Yo ¿no? ya estoy con mi estilo muertos, mira. Eso veo, ya tienes tu playera ahí con tu calaverita. Exactamente. Esas calaveras, yo no sé, fíjate que tengo la duda, ahora que hablamos de cultura, yo tengo la duda de si surgieron a partir de cómics, a partir de dónde, o sea, yo soy un desconocimiento de eso, y eso que estuve en un proyecto durante muchos años de la muerte. De los muralistas mexicanos, esto es muy de los muralistas mexicanos por revolucionarios, estas calacas, de Orozco. Gracias, no tenía idea. Sí, Pensé las que era calacas. una cosa de marketing y de Estados Unidos. No, es muy de México, las calacas y las calaveras, Sí. ese tipo. Pero es esta, no sé cómo llamarle, ese estilo, sí está Sí. Es de ahí viene. Ahora, ¿cuáles son sus inspiraciones y todo eso de los muralistas mexicanos por revolucionarios? No lo sé, eso sí no sé, pero sé que de ahí viene toda ese tipo de calacas. Sí, o sea, no sabemos qué tan prehispánico sea o qué tan apegado. El que lo sepa, que nos lo diga, que lo escriba, si alguien lo sabe. Sí, a lo mejor Perla lo sabe. Perla, puede ser. Saludos. Saludos, no adelantamos nada, ya iba yo adelante. Exacto, no adelantes nada, cállate. No mejor despídete, ya se acabó ella sabe de lo que hablamos. Nada, un saludo a todos. Pues ya, de mi parte yo daría por terminado este podcast. Espero que no haya sido tan caótico, que haya aportado algo, que haya entretenido, que haya molestado, ¿por qué no? Que haya gustado, no sé, ya nos lo harán saber, y nada, no sé si tienes algo más que comentar. Despedirme, me gustó esta dinámica, estuvo chistosa. En parte estuvimos ahí jugando más en nuestra zona de confort.
Pero pues es que es eso, o sea, yo tomo fotografías de manera amateur, ya lo he comentado, pero tomo fotos de trabajo de campo y todo mundo, qué buena foto, y fue la que menos ganas le eché, pero como a la gente del gremio le interesa ver esas fotos, pues Les lo ven parecen mejor, buenas. ¿no? Pero esperemos que quienes no sean del gremio o quienes no tengan esta formación no les haya parecido un bodrio, pero bueno, estamos ensayando dinámicas nuevas, a ver si Sí no, de qué funciona. manera no les aburrimos o ya nos lo harán saber, ya veremos la respuesta a través de las escuchas y las visualizaciones. Pero nada, pues hasta aquí lo dejaría. Un saludo a todos y pues nos estamos escuchando o Y viendo, viendo. como nos vean en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao.